noches y bienvenidos en este día en que vamos a continuar pues hablando sobre la palabra de Dios, el Nuevo Testamento y concretamente pues las cartas de San Pablo, aquel que tanto pidió y lloró pues por la unidad de todos los cristianos, que por muy diferentes que seamos, de origen, de lenguas, de procedencias, todos creemos en Jesucristo y a todos Jesucristo nos hace hermanos y forma con todos nosotros un solo cuerpo habitados por el Espíritu Santo. Pues iniciamos esta charla poniéndonos en la presencia del Señor y por eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues vamos a ver a San Pablo y las cartas pues de San Pablo. San Pablo, la persona, porque entendiéndole y conociéndole un poco a San Pablo, entendemos mejor sus cartas. Sale todo muy chiquitín, pero bueno. San Pablo no fue un discípulo de Jesús antes de la resurrección. Si San Pablo no conoció a Jesús en persona antes de que resucitarse. Y por un lado. Por otro lado, San Pablo como apóstol, es un apóstol controvertido, porque él es muy claro en un aspecto, que el cristianismo no es el judaísmo, no son lo mismo. La ley antigua ha pasado y ahora está la ley nueva. La ley de Moisés no se puede entender de ninguna de las maneras si no es a través de la ley del amor de Jesucristo y de la gracia. Y es mucho más la gracia que la norma. Y por eso es controvertido, porque los primeros cristianos, que como él, la mayoría eran de origen judío, pues no lo veían tan clara la diferencia. Podían vivir como cristianos siguiendo las costumbres judías y no tenían demasiados problemas, ¿no? Pero San Pablo dice, no, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo, porque San Pablo se encuentra con la tesitura y el desafío de explicar a Cristo a los que nunca fueron judíos. Y entonces, en ese sentido, pues es controvertido. Él tiene que insistir mucho en esto. El cristianismo no es un judaísmo. Y San Pablo, por otro lado, como apóstol es enseguida aceptado pues en la Iglesia desde el primer momento. Desde el momento que se convierte, es acogido en la Iglesia, llamando mucho la atención, ya veremos exactamente por qué, y con una cierta desconfianza, pero fue aceptado enseguida. Él, después de convertirse y encontrarse con Cristo, va a un tiempo de retiro, va a Arabia, donde lo que ahora sería Jordania, donde ahí pues medita, lee, también expone el Evangelio, y después acaba siendo recibido en Jerusalén, pues un poco para conocer a los discípulos y contrastar lo que él cree con todo su corazón y descubrir que efectivamente lo que él cree con todo su corazón, que ha visto a Cristo resucitado, es lo que todos los cristianos creen y creemos. Él es un apóstol que es enviado por la comunidad de Antioquía. Él va a Antioquía, la comunidad de Antioquía le envía a evangelizar y evangeliza hace 4 viajes evangelizadores, y en medio de esos viajes pasa por Jerusalén y recibe una misión muy concreta de la comunidad de Jerusalén. En la comunidad de Jerusalén, en una comunidad donde
prácticamente el que entraba lo vendía todo y dejaba pues sus recursos al común de toda la comunidad. Y todos se dedicaban a cuidar unos de otros con el dinero que se iba aportando de los que entraban. Pero claro, pasando el tiempo, pues era una comunidad que no tenía recursos, porque la gente había vendido su casa, había vendido sus bienes, había vendido sus tierras y no tenía con qué trabajar la mayoría de ellos. Es una comunidad pobre y se le pide a San Pablo que haga una colecta en favor de la comunidad de Jerusalén. Y San Pablo lo coge esta misión con todo su corazón y dándose cuenta que este es el corazón de la Iglesia, la solidaridad con los cristianos. Aunque no nos conozcamos, aunque no sepamos nuestros nombres, somos cristianos y ayudamos especialmente a Jerusalén, la comunidad madre donde nace pues la Iglesia ese día de Pentecostés. Y como evangelizador y como apóstol es aceptado enseguida y es aceptado incluso posteriormente. Es decir, el Papa Clemente, que es Papa ya en el año 96, y todavía en el siglo I, habla de San Pablo y escribe a los corintios y les recuerda las cartas que San Pablo había escrito a los corintios. Es decir, tened en cuenta esto que se os ha dicho y se os ha enseñado. Y San Policarpo, que muere en el año 130, mártir, muy mayor, era un hombre, ya tenía, don José tiene mejor memoria que yo, pero tenía ya más de 80 años cuando murió. San Policarpo era muy mayor, especialmente para aquella época, y él recuerda a San Pablo y él cuando escribe a las diferentes iglesias pidiendo que recen por él, pero pide también algunas que reciben a San Pablo, les recuerda lo que han recibido de él. Es decir, y San Pablo es el apóstol de los gentiles. Esa fue la misión que él recibió de la comunidad de Antioquía y esa es la misión en la que él se embarca durante toda su vida. Aquellas tierras donde los gentiles son mayoría, sin excluir a los judíos, pues empezaba siempre por ahí, pero abierto a todos los gentiles. Pues bien, esta es la misión de San Pablo como apóstol, así una pincelada muy en brocha gorda, ¿no? Que vamos a que se puede completar un poquito más sabiendo o con unos pequeños datos biográficos. San Pablo es un judío de Tarso. Tarso es una ciudad que queda ahora en el sur de Turquía, en la costa del sur de Turquía. Y era un judío cuya familia tenía suficiente dinero como para pagarse la ciudadanía romana. Entonces aunque el imperio era el imperio romano, ciudadanos romanos eran, fuera parte de las familias grandes, las familias poderosas o ricas de Roma, fuera parte de ellos, pues había que pagarse la ciudadanía quien la quisiera tener. Y tenía algún derecho, San Pablo va a hacer uso de él, tenía algún derecho, especialmente a nivel jurídico. Pues bien, era un judío de Tarso, con ciudadanía romana. Él era fariseo. Mira, fariseos en tiempos de Jesús, y eso que Jesús habla mucho con los fariseos, no eran tantos, se calcula que debían ser aproximadamente en Palestina solo 6.000. En Palestina, en todo el mundo, solo 6.000. Era un grupo muy pequeño, pero muy significativo, porque ellos querían vivir el judaísmo con todas sus fuerzas. Si el judaísmo, la fe judía y ser fiel a Dios es cumplir la ley, pues hay que cumplir toda la ley. ¿Y qué es toda la ley? ¿Los 10 mandamientos? No. Si uno va leyendo todo el Pentateuco, especialmente el Pentateuco, uno consigue encontrar más de 612, si no me acuerdo mal, normas diferentes para la vida. Y entonces ellos aprendían esas 612 normas y las intentaban cumplir con todas sus fuerzas, lo cual era muy complicado. Y él fue discípulo de Gamaliel. En tiempos de Jesús hubo dos fariseos, dos maestros dentro del grupo de los fariseos, que eran maestros también de la ley, muy importantes, y que han influido mucho en el judaísmo posterior, y que hasta hoy nos han llegado a nosotros, cristianos, sus nombres. Gamaliel e Hillel. Gamaliel en Jerusalén, Hillel en Babilonia. Y son dos de los rabinos
y de los doctores de la ley, fariseos los dos, que más han influido en el judaísmo posterior durante muchos siglos. Y San Pablo fue, por ser fariseo, por querer cumplir, esforzarse por cumplir la ley e intentar así enseñárselo a los demás, lo que peor le podía sentar, como a la mayoría de los fariseos, es que hubiese alguien que se tomase la ley a la ligera y que empezase a cambiar las cosas. Esos eran los cristianos. Eso, que se puede uno tratar con los gentiles sin ningún problema, que no hace falta, que se puede trabajar en sábado si es necesario y si hay que ayudar a alguien, que tantas y tantas cosas, ¿verdad? Pues por eso empezó primero en Jerusalén, empezó una persecución a los cristianos. Empezó una persecución a los cristianos porque no se cumplían todas las normas de la ley. Ellos pensaban que eran judíos que eran diferentes y que no podían ser así de diferentes. San Pablo persigue a los cristianos y persigue a los cristianos porque los cristianos, precisamente por aquellos que venían de fuera de Palestina, llegan a Palestina, se convierten, siendo ellos judíos, pero se convierten a Jesucristo y no cumplen toda la ley, pues resulta que por ese motivo son perseguidos, y San Pablo es uno de los que están en ese grupo de personas que se dedica a perseguir a los cristianos para que cumplan la ley, y si no la cumplen, que paguen si es preciso con su vida. Pues bien, se encuentra con Jesucristo precisamente en un viaje para perseguir cristianos, ¿verdad? Pablo, ¿por qué me persigues? Lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, en este caso, ¿por qué me persigues? Y Saulo, pues, se encuentra con Jesús y cambia radicalmente su vida. Se da cuenta que Jesús es el Mesías. Se da cuenta que todas las promesas se cumplen en Él. Y cuando se encuentra con Jesucristo, se da cuenta que lo que nos salva no es la ley. No nos salva cumplir la ley, no nos salvamos nosotros siendo muy buenos y cumpliendo muchas cosas, no. Quien nos salva es Dios, con su gracia, porque nos quiere y porque nos ama. La salvación no es una conquista nuestra, es un regalo de Dios. Y cuando descubre esto, y lo descubre en ese momento que se encuentra con Jesucristo, de repente, ya cuando llega al lugar donde iba a perseguir a los cristianos, en vez de buscar a los cristianos para perseguirlos, va a buscar a los cristianos para acogerse a ellos y bautizarse. Y nos lo cuenta también, pues, el libro de los Apóstoles, con cuánto, él no dice tanto, pero deja entender un poquito el miedo que tuvo el cristiano que lo recibió a Pablo, y este me va a matar o que de verdad se quiere bautizar. Y de verdad se quiso bautizarse, Señor. Y este es San Pablo. Y cuando una vez que es cristiano, toda su vida, todo su corazón, todo su deseo es Cristo, ¿no? Vivir en Cristo y cumplir la misión que Cristo le encomienda y poder compartir este inmenso tesoro con cuantas más personas, mejor. Y a partir de ahí, toda su vida fue una constante lucha, un constante esfuerzo por compartir esta fe en Jesucristo con todos los demás. Y muere, pues, mártir en Roma. No se sabe exactamente la fecha, no se sabe exactamente el momento, pues no hay noticias exactas de su muerte, pero muere mártir en Roma. San Pablo utiliza todos los recursos a su alcance para predicar, incluso cuando es acusado en Jerusalén y es juzgado ante el gobernador romano. Él apela a su condición de ciudadano romano para que le lleven a Roma y aprovechar y predicar la fe cristiana en Roma, y si tiene suerte, pues ir más allá. Pues ese es su deseo. Pues mirad, este es San Pablo, por tanto, una persona que pasa de perseguir a los cristianos a encontrarse con Cristo resucitado y cambia su vida completamente. Y a partir de ese momento se pone en las manos de Dios. Y esto es lo que con esta persona y con esta vida tan especial y tan intensa, pues ha sido un instrumento escogido por Dios, no solamente
para evangelizar a tantas y tantas personas y tantas comunidades, sino para transmitirnos también la palabra de Dios a través de sus escritos inspirados. El corpus de las cartas de San Pablo, que forman ese corpus paulino, son, ahora ya parece que no, a ver si lo acercamos un poquito para ese lado. Ahora sí. Son 14. Los romanos, carta a los romanos, la primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y en todas las cartas se pone siempre todo el acento en el mensaje. Es decir, San Pablo no es un retórico, San Pablo no es un lírico, San Pablo, aunque tiene momentos, pero San Pablo sobre todo es un evangelizador y es un padre de las comunidades, es decir, y es un guía de las comunidades, y lo que le interesa es que les llegue el mensaje. Si es con palabras duras, escribe con palabras duras. Si es con palabras suaves, escribe con palabras suaves. Si es utilizando un himno y una oración, escribe himnos y oraciones para reforzar el mensaje y animar a las comunidades. Y por eso, en este esfuerzo de ser entendido por la gente que forma las comunidades, que eran gente llana, gente del pueblo, pues algunas cartas de San Pablo, para los que saben griego y saben traducirlas, ¿no?, dice que es un poquito complicada traducir porque él se sale un poco de la norma de la gramática del griego. Él utiliza más el griego de andar por casa, que era el que todo el mundo utilizaba, y le da un poquito la vuelta, pues y lo fuerza un poquito para ser más claro y que para que se entienda más fácilmente y se acoja más fácilmente. Pero es siempre una palabra que busca ser claro, busca que se le entienda y busca que llegar al corazón de las personas y las comunidades. ¿Y qué es lo que hace San Pablo en sus cartas? San Pablo en sus cartas, que son cartas, lo que él hace es, él tiene una enorme formación bíblica. Gamaliel era un gran maestro y él no fue un discípulo tonto. Él aprendió mucho y San Pablo realmente utiliza y dependiendo del tema que está tocando, sabe utilizar y sabe traer y recoger textos del Antiguo Testamento y pasajes del Antiguo Testamento que nos enseñan y nos iluminan la parte que él nos quiere explicar sobre la fe cristiana y sobre el mismo Jesucristo, es decir, y sobre la salvación. Él interpreta todo el material de la tradición, tanto fórmulas de fe, incluso de la tradición cristiana, fórmulas de fe que ya se utilizaban en las comunidades, oraciones que ya se utilizaban en las comunidades, y todo lo que él recibe tanto de su formación y del Antiguo Testamento como de aquellas cosas que ya se utilizaban entre los cristianos, como himnos a Cristo, himnos, es decir, hay himnos que ya existían. El himno de los Filipenses no es original de San Pablo, es un himno que se rezaba en la comunidad. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, pasando por uno de tantos, ¿no? Y continúa el himno. Pues él utiliza todo este material precisamente pues para animar a las comunidades, porque realmente las cartas de San Pablo, las que él escribe realmente, todas ellas tienen una comunidad como destinatario y una comunidad que tiene una situación concreta. Es decir, San Pablo escribe porque no puede estar ahí. Él escribe a los corintios porque no está en Corinto. Y si les tiene que llamar la atención y no puede ir, pues les llama la atención a través de una carta. Y si les tiene que orientar o resolver dudas, lo hace a través de cartas, como ocurre con los tesalonicenses. O etcétera, etcétera, etcétera. O a los filipenses. Y en este caso a los filipenses, pues para la alegría, y les felicita a los tesalonicenses, pues para hablarles de la resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace San Pablo en todas sus cartas. El Corpus Paulino
se recogen, como hemos dicho al principio, 14 escritos, que es un número muy, a nosotros no nos parece tanto, pero es un número de hecho muy, muy redondo. Es simplemente el doble de 7, ¿no? Que es el 7 número perfecto. Es un número muy redondo. Y han llegado siempre estas 14 cartas desde prácticamente el primer momento. Cuando se recogen todas las cartas, ya en el inicio del siglo II, se recogen 14 cartas de San Pablo. ¿Por qué 14? Precisamente por ser ese número muy redondo. Sin embargo, ni todas son cartas, ni todas son de San Pablo. ¿Que San Pablo escribe muchas cartas? Sí, señor. ¿Que lo que nosotros tenemos ahora como las cartas de los Corintios, 2 cartas, primera y segunda, lo que en realidad tenemos ahí son 3, 4 cartas que están reestructuradas y todo el material junto para hacer solo 2 y después hacer el conjunto de 14? Eso sí, señor. Ahora bien, ¿por qué 14? ¿Por qué hay cartas donde leemos todas las cartas y siempre empieza yo, Pablo? Antes o después, si no es al principio, en la mitad, yo, Pablo. Y sin embargo, no la escribió San Pablo. En la antigüedad, pues no había... Esperéis, porque vamos a pasar. En la antigüedad, exactamente, no había la noción de propiedad intelectual que tenemos ahora. En la antigüedad, ni derechos de autor, ¿no? En la antigüedad, cuando alguien seguía una línea doctrinal o espiritual de otro, pues ponía y escribía sobre un asunto parecido, ponía su escrito bajo el nombre del maestro, del inspirador. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Mira, los capítulos 40 al 55, esos 16 capítulos de Isaías, no son del profeta Isaías del siglo VII, no. Son de un autor posterior. Pero como él se inspira en Isaías y él toma los asuntos de Isaías de Dios, el poder de Dios que se manifiesta en la historia y su amor por su pueblo y su generosidad por su pueblo, él coloca su escrito como un escrito también de Isaías, de tal manera que enseguida ese escrito en poco tiempo se juntó al resto del libro de Isaías como si fuese toda una misma cosa. E incluso después, poco después, los capítulos siguientes, del 56 al 65 del mismo Isaías, son de un tercer autor, con el mismo motivo, con la misma intención, y enseguida también se juntó al libro de Isaías. De tal manera que aunque sean 3 autores diferentes de 3 épocas distintas, todo es Isaías. Y quien juntó y fue juntando los textos nuevos al Isaías original, no tuvo ningún problema porque le pareció lo más coherente este texto que está inspirado por Dios, juntarlo a los otros capítulos de Isaías, porque la temática es la misma. Es un desarrollo de esa temática. De tal manera que lo mismo ocurre con el libro de las Lamentaciones, con las Lamentaciones de Jeremías, pero de hecho es muy posterior a Jeremías. Sin embargo, se lamenta la situación de Jerusalén en tiempos de Jeremías y nos hace ver que esa desolación la podemos tener ahora. En fin, y de tal manera, igual pasa con Baruch, pasa con el libro de la sabiduría, que es sabiduría, el título completo es Sabiduría de Salomón, y sin embargo fue escrito en el año 50 a.C., es decir, fue el último libro del Antiguo Testamento. Pues bien, todo esto se hace atendiendo a la intención del autor, y él no tiene ningún problema con adjudicárselo a la persona a la que él se inspira, es decir, ¿quién era el segundo Isaías? ¿Quién escribió esos capítulos de Isaías? No lo sabemos. Y él tampoco se quiere hacer notar, ni el tercero tampoco. ¿Ni quién escribió el libro de la sabiduría? Tampoco lo sabemos. Porque tampoco era de su interés. Tampoco era de su interés. Tenía ningún interés en hacerse notar.
De tal manera que por eso tenemos prácticamente, excepto los profetas, porque ellos predican, después se ponen por escrito o escriben directamente, los demás no sabemos los autores. Excepto, la única excepción hecha es el libro del Ben Sirá, el libro del eclesiástico. El único, y no porque el autor se ponga a sí mismo, sino porque el autor escribió en hebreo, y su nieto lo tradujo al griego y añadió al libro una pequeña introducción explicando que había sido su abuelo el que había escrito el libro y que él ahora, para que fuese conocido por más personas, pues lo traducía al griego. Y bien, esa introducción, que no forma parte del libro, siempre se ha considerado tan importante porque ilumina tanto sobre el libro, que hasta hoy prácticamente todas las Biblias que editan el Antiguo Testamento incluyen en una página aparte diciendo esto no forma parte del libro, pero es la traducción que se hizo cuando se tradujo. El resto de los autores que colocan su escrito a nombre de otra persona no tienen ningún interés en que sepan que ha sido él, sino que se entienda lo que ha escrito. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Y en cualquier caso, tanto las cartas auténticas de San Pablo como las cartas que no son de San Pablo, son de otras personas, todas ellas están inspiradas por Dios. Y todas ellas han sido acogidas desde el primer momento por la comunidad cristiana, las diferentes comunidades cristianas de diferentes lugares, como obras inspiradas. Y esto es, todas las cartas de San Pablo, tanto unas como las otras, están siempre destinadas a comunidades, excepción hecha a las cartas, las escritas por San Pablo, excepto la carta a Filemón, que está escrita a Filemón, que se llamaba así el buen señor, y que nos habla precisamente, luego ya hablamos de un señor Onésimo, que la Iglesia recuerda hoy, precisamente hoy, a Onésimo, que es el motivo por el cual San Pablo escribe a Filemón: oye, acoge a tu esclavo Onésimo que se escapó para cuidarme, y acógelo no como un siervo, sino como un hermano. Ya veremos un poquito más adelante. Pues bien, ¿cuáles son las cartas que no son de San Pablo? Que sabemos que no son de San Pablo. La más clara, Hebreos. Por su lenguaje, por la situación que refleja, por la temática, es la más clara. ¿Y por qué decimos que es de San Pablo? Siempre se ha dicho así, aunque todos sabemos que no es de San Pablo. Esto ya lo decía San Agustín hace más de 1600 años. O sea que llevamos más de 1600 años sabiendo que el Hebreos no es de San Pablo, pero como siempre se ha puesto a San Pablo, pues bueno, pues ya está, aunque no sea de él. Porque lo importante de la carta de los Hebreos es que está inspirada por Dios, ¿no? Y esto es lo realmente importante. La primera y segunda Timoteo era de Tito. ¿Por qué no son de San Pablo? Pues por el lenguaje, por la estructura comunitaria de la comunidad de la Iglesia que refleja. No son comunidades de primera generación, sino son una comunidad más estructuradas y con más funciones. Hay dudas sobre Efesios y Colosenses, también precisamente por el lenguaje. Son palabras que no aparecen en Corintios, en Romanos, en los Gálatas. Tiene una concepción de un desarrollo de los ángeles que aparecen aquí en Efesios y Colosenses, que no aparecen en las demás cartas. Y por motivos totalmente contrarios, hay algunas dudas con respecto a la segunda carta de los tesalonicenses. ¿Puede ser auténtica de San Pablo? Puede. Pero aquí las dudas vienen no porque haya un lenguaje diferente, sino porque hay párrafos que son tal cual, exactamente un calco de la primera carta de los tesalonicenses. Y entonces es donde han generado un poquito, ya han venido las dudas. Porque una cosa es tú repetir de cabeza lo que escribiste hace unos meses, un año, y otra cosa es tú repetirlo palabra por palabra, cuando no tienes la carta delante, porque la has enviado. Y esta es la duda. En cualquier caso, siempre habla sobre la primera de los tesalonicenses, sobre la resurrección,
y la segunda sobre la resurrección vendrá ese Señor, pero mientras viene el Señor hay que trabajar y dedicarse a la vida y trabajar por el progreso de este mundo en el que vivimos, ¿no? El que no trabaje, que no coma, decía. Pues bien, ¿cuáles son las cartas que sin duda son de San Pablo? Pues en el año 51, en Corinto, sobre el año 51, en Corinto escribe la primera carta a los tesalonicenses. En el 52, en Éfeso, la primera carta, lo que hoy conocemos como primera carta de los Corintios, que son dos cartas muy consecutivas, y también a los Gálatas, en esa estancia en Éfeso. San Pablo, de los lugares donde más tiempo va a estar, es en Éfeso. A veces libre, a veces prisionero. En el año 54 vuelve otra vez pasando por Éfeso, después de haber estado por Filipos, y escribe a los filipenses. En el 55 hace varios viajes, de nuevo está prisionero, está preso en Éfeso, escribe la carta a Filemón y la segunda a los Corintios. Y en el 56 hace un viaje a Iliria, lo que ahora sería la costa croata, y vuelve otra vez a Corinto, y en Corinto escribe la carta a los romanos, que tiene una intencionalidad muy clara. Pero todas las cartas, eso sí, todas están inspiradas por Dios. Todas. Las que son de San Pablo auténticas, de él de puño y letra, no, porque él mandaba siempre, dictaba y otro escribía, salvo cuando tiene que mandar así muy fuerte, decir, esto lo estoy escribiendo, debe tener muy mala letra, como cualquiera que no está acostumbrado a escribir. Esta letra es de mi puño y letra y os quiero decir que, pues, ese es San Pablo. Y lo vamos a encontrar ahí, en la Biblia. Pero todas están inspiradas por Dios. Para entender a San Pablo, mirad, lo primero es su conversión, lo que hemos dicho al principio. De la ley y de cumplir las normas de la ley a Cristo, que nos salva por su gracia y que nos renueva la vida y nos da una vida nueva. Cristo resucitado nos da la vida nueva y nosotros estamos salvados por Cristo y sin Cristo no hay nada, no somos nada. Sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo, sí Señor, tenemos nuestra salvación. Y la fe se vive. Si no hay una vida acorde con la fe no es fe. San Pablo insiste mucho por la fe, en que somos salvados en la fe y la confianza en el Señor. Habla de la fe y nos recuerda la fe de Abraham. ¿Pero cuál es la fe de Abraham? La fe de Abraham fue esa confianza tan grande en Dios que dejó su tierra, dejó su casa, dejó su familia, siendo ya mayor, salió y se fue allí a donde Dios le fue diciendo. Tuvo una fe enorme, pero puso toda su vida con esa fe. Es decir, no solamente que decía, creo yo en Dios, sí, creo yo en Dios, dejo toda mi vida aquí y me voy hasta donde Él me mande. Es decir, la fe se vive y esa es una fe viva. Por otro lado, San Pablo tiene un enorme conocimiento me he pasado para un enorme conocimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Y reinterpreta en clave cristiana muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y por otro lado, la otra clave fundamental en San Pablo es la comunión. Iglesia, que es asamblea, es comunión. Pero no solamente las comunidades de cada lugar, donde las personas conviven y estamos llamados a vivir en comunión, sino todas las comunidades entre sí tienen que vivir en comunión porque somos todos un solo cuerpo. Y esto insiste San Pablo. Las comunidades no son independientes unas de otras, no. Las comunidades somos la Iglesia. Y la Iglesia forma parte o está formada por todas las comunidades. Y cada comunidad, pues, es presencia de la Iglesia. Esta comunión es fundamental. Por eso San Pablo asume con tanto interés esa petición que le hizo la comunidad de Jerusalén, le hicieron los demás apóstoles en Jerusalén, una colecta para ayudar a la comunidad que está pasando necesidad. Y lo asume y en todas las comunidades por donde pasa dice,
no os olvidéis de la colecta a los pobres de Jerusalén, no os olvidéis de la colecta a la comunidad de Jerusalén. Recordad, e insiste, porque es un elemento de comunión. Y por otro lado si todos nosotros estamos unidos a Cristo, habitados por el Espíritu Santo y somos hijos de un mismo Padre. Y esta comunión se vive a través de la vida, a través de la oración y de la solidaridad. Son estos tres pilares donde nosotros podemos palpar la comunión con toda la Iglesia. Y otro aspecto importante para entender a San Pablo es que San Pablo escribe siempre para solucionar situaciones que van surgiendo en las comunidades. Es decir, él escribe a los corintios porque están surgiendo problemas en la comunidad de Corinto y él va dando orientaciones sobre diferentes problemas que van ocurriendo. De hecho, si vamos leyendo la carta de los Corintios, va saltando de un tema a otro, ¿verdad? Parece así como caóticamente, pero es que son los temas que la comunidad le llama a él para que solucione. Y dice, bueno, yo no puedo salir, a veces porque estaba lejos, otras veces porque estaba prisionero y aunque quisiera no podía salir de la prisión. Pues escribe a las comunidades por temas concretos y cada carta va tocando una serie de temas concretos. Y a veces va cambiando temas porque van llegándole noticias de asuntos nuevos que tiene que tratar. La única excepción, aunque no es excepción, es la carta a los romanos. Y vamos entonces a ver nosotros la carta a los romanos, donde es un poco una síntesis. Pablo hace una síntesis y se presenta a sí mismo. ¿Cuál es el motivo de la carta a los romanos? Mirad, el motivo de la carta a los romanos es presentarse a la comunidad de Roma. Habitualmente San Pablo va fundando comunidades y va escribiendo a las comunidades que él funda o que son de reciente creación. Y en cambio los romanos, Roma era una comunidad cristiana que ya existía. ¿Y por qué escribe San Pablo a los romanos? San Pablo a los romanos les escribe exponiéndoles y haciendo una síntesis de la fe cristiana y de su mensaje porque quiere pedirles un apoyo. Quiere pedirles un apoyo porque San Pablo quiere exaltar y evangelizar las tierras que quedan más al oeste de Roma. Él se ha pasado por Oriente y él quiere exaltar a las partes que están más al oeste de Roma. Más al oeste de Roma y de Italia pues está lo que ahora Francia y lo que ahora España, ¿verdad? Y a raíz de este deseo de San Pablo pues surgió posteriormente pues la devoción a la Virgen del Pilar y la leyenda que la sustenta. Pues bien, ese es el motivo, presentarse a la comunidad de Roma para que los romanos sepan qué es lo que predica San Pablo. Y si yo voy a apoyar a alguien que transmite mi fe, quiero verificar y confirmar que esta persona, la fe que transmite a los demás, es una fe auténtica, ¿no? Por eso escribe San Pablo y hace esa síntesis de la fe cristiana en la carta a los romanos. Y el esquema básicamente de la carta a los romanos nos ayuda mucho. Por un lado es la justificación. Somos justificados por Cristo. ¿Por qué? Porque todos somos condenados. A todos estamos condenados. Por nuestras propias fuerzas nosotros no llegamos a Dios. Por nuestras propias fuerzas estamos perdidos. Los gentiles, porque se pierden en multitud de dioses y multitud de cosas y andan para acá, para allá. Pero es que los judíos tampoco se salvan, ¿no? La ley nos salva. La ley nos dice, es un poco que es cómo tenemos que ir haciendo las cosas, pero no nos lleva hasta Dios. Es decir, todos estamos salvados por la muerte y resurrección de Jesucristo a través del bautismo. Creer en muchos dioses nos lleva a estar perdidos. Creer que la ley nos salva no nos salva, porque incluso la ley, y eso dice San Pablo, es que la misma ley condena a mismísimo Jesucristo, que es el Mesías, y lo maldice. Pues dice el Levítico, maldito el que cuelga de un madero. Eso nos recuerda San Pablo. Y si la ley condena a aquel que está destinado a salvarnos, ¿a quién salva la ley?
No, ¿quién se salvará? Si ni siquiera el mismo Dios se salva, ¿quién salva la ley? Pues no, nos salva Jesucristo, con su muerte y con su resurrección. Y a través del bautismo participamos de su muerte y de su resurrección. Y a partir del bautismo y de participar en la muerte y resurrección de Jesucristo, la vida nos cambia. Y se tiene que notar. Si Cristo está en nuestro corazón, esto se tiene que notar y se tiene que vivir. Y por eso tenemos que buscar todo lo que sea bueno, todo lo que sea laudable. Tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu que está en nosotros. El pueblo de Dios es la Iglesia. ¿Por qué es la Iglesia? Porque Israel rechazó al Mesías. Pero Dios, y atención, esto es San Pablo, qué lástima que en la Edad Media y posteriormente no se recordara y no lo leyeran con más atención. Dios, a pesar de que el pueblo de Israel lo rechaza al Mesías, Dios mantiene su mano tendida al pueblo de Israel. Siempre. Y el mismo Pablo dice, ¿qué más quisiera yo que mis hermanos de origen, que mis hermanos fuesen también cristianos y abrazasen a Cristo? ¿Qué más quisiera yo? Pues bien, Dios mantiene la mano tendida siempre, siempre, siempre. El pueblo de Dios mantiene un culto espiritual y el amor fraterno. Y, eso sí, mantiene el orden civil, una sumisión a Dios, al poder civil dentro de unos moldes. Yo creo que me he ido para atrás, ¿verdad? Dentro de unos moldes. Sí, me he ido para atrás, he puesto esto dentro de unos moldes. Pues bien, la nueva vida del cristiano, a través del Espíritu Santo, es aquella vida de aquel que abraza a Cristo y se deja orientar por el Espíritu, siempre, y vive en comunidad, siempre. De tal manera que un cristiano nunca puede ser un cristiano solo. Y se nota y se debe notar en nuestra vida diaria. Y no debemos ser falsos, es decir, no debemos dejar lugar a dudas. Y habla sobre aquellos que aparecen fuera como si no fuesen cristianos. No, si tú eres cristiano, eres cristiano. Y eso sí, deja libertad a la conciencia. Vamos a ver, si a ti no te crea ningún problema comer carne, come carne. Si a ti te resulta mucho más barato comprar la carne que sacrifican a los ídolos, porque la venden luego en la parte de atrás y sale más barata que la que compras en el mercado, y no te hace pues no tengas ningún problema. Ahora, si tu hermano se escandaliza por eso, porque piensa que tú estás dando el culto estás participando en el culto que se hace en ese templo pagano, pues hombre, no escandalices a tu hermano. Pero si tu hermano no se escandalizara, pudiendo pagar menos, ¿para qué vas a pagar más? Porque para ti el culto pagano que se hace en ese templo es nada, ¿no? Fijaos cómo va resolviendo San Pablo los diferentes problemas concretos y es tremendamente práctico. Lo que nos une es siempre Cristo y lo demás pues es accesorio, ¿no? Y el pueblo de Dios pues es precisamente el pueblo formado por todos nosotros. Voy a ir más deprisa, pues si no vamos a comernos el tiempo. Y ese pueblo de Dios somos nosotros. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, donde nadie está excluido, donde tenemos que tener la mano tendida siempre a todos. Y en este pueblo de Dios lo que vence es, y la ley es la ley del amor y la caridad para los débiles. Y con el poder civil, pues llevarse lo mejor posible, dentro de mantener la fidelidad a aquello que somos los cristianos. Evidentemente, manteniendo la fidelidad de los cristianos, llevar una relación lo mejor posible. Y esto lo dice Pablo cuando ya los cristianos empiezan a tener problemas, en muchas comunidades empiezan a tener problemas, incluso él mismo tuvo problemas en algunos lugares porque se le ponían problemas a los cristianos. Es decir, o bien porque los judíos en la sinagoga
les pinchaban a los jefes de la ciudad para que hiciesen la vida imposible a los cristianos, o bien por diferentes motivos, y San Pablo dice, no, hay que cumplir las normas civiles, hay que vivir según la ley civil, mientras no nos permitan y no nos obliguen a dejar de ser cristianos, pues hay que llevarse bien. Y básicamente esto es muy resumidamente la carta a los romanos, que es la única carta donde San Pablo explica y hace un resumen de todo lo que él enseña y todo lo que él va diciendo, explicando a las comunidades, y él mismo, siendo consciente de que en el fondo la carta le salió muy bien, cuando acaba la carta dice, esta carta me ha salido muy bien, él mismo, antes de enviarse a los romanos, tiene cuidado de hacer una copia y se la manda a la comunidad de si no recuerdo mal, de Corinto. Se la manda a otra comunidad, de tal manera que el último capítulo de la carta de San Pablo a los romanos, él va saludando a las personas de la comunidad a la cual ha hecho la copia. Es decir, el último capítulo de los romanos nos hace descubrir que en el fondo lo que tenemos nosotros no es el original, sino es lo que quedó en las comunidades fue la copia que él hizo para el resto de las comunidades. Y el resto de las comunidades, evidentemente, que cogieron, recibieron y vieron la carta que Pablo escribió, pues enseguida la cogieron. Es decir, nosotros tenemos que tener noción que San Pablo, que va escribiendo durante los años 50-60, en los años 50 después de Cristo, 20 años más tarde, 30 años más tarde, encontramos las cartas de San Pablo en todas las comunidades, no solamente en Corintio, en Éfeso, en Tesalónica, sino en todas las comunidades. Y 50 años más tarde son conocidas las cartas de San Pablo y el Corpus Paulino, tal como lo conocemos ahora, pues en todo el mundo cristiano que está extendiéndose pues, por el Imperio Romano y fuera. De tal manera que, una vez más, sean de San Pablo o no, todas inspiradas. Y la comunidad cristiana, los cristianos, enseguida lo descubrieron y por eso enseguida lo asumieron. Y si hay un momento realmente, cuando se hablaba al principio ¿verdad? Don José nos hablaba de la inspiración de los textos sagrados, si hay un momento clave donde realmente esto se ve que es verdad y que está vivo y que es real, es precisamente con el Nuevo Testamento. Cómo diferentes comunidades, sin juntarse, sin tener por qué, todas coinciden en aceptar los mismos textos y todas las comunidades. Es decir, esto es un signo realmente de la presencia de Dios pues, y del Espíritu Santo en las comunidades. Ese espíritu al cual nos recordaba siempre San Pablo, que es el que hace de todos nosotros un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y que nos ayuda y nos hace entender que siempre tenemos que vivir pues, en comunión. Pues San Pablo nos ayude con su interés, con su intensidad, con su fuerza, a vivir más intensamente en la fe y sobre todo a sentirnos iglesia, que es realmente lo que él siempre, con todo su corazón, desde que se encontró a Cristo, vivió todo el resto de su vida. Y bueno, y esa es una presentación muy cortita, muy así breve, pues de todo lo que es San Pablo. Habría muchas cosas que decir, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Que el tiempo es escasito. Pues muchas gracias a todos.